Marcos, no voy a casarme contigo. Lo he valorado y desposarme no entra dentro de mis planes. ¿Y qué planes son esos en los que yo no encajo? Con el dinero obtenido de la venta del restaurante, he pensado en volver a mi tierra. ¿A nuestra tierra? Sí. Quiero instalarme allí y encarar un futuro en paz conmigo misma y libre de trabas. Eso es lo que yo soy para ti, ¿no? Una traba. No, Marcos. Para mí tú eres la ilusión de un amor de juventud. Un amor que ya pasó y que no tiene sentido tratar de revivir. Revivirlo ha sido el motor de mi vida. ¿Cómo puedes decir que no tiene sentido? Marcos, desengáñate. Yo ya no soy la muchacha de la que te enamoraste. Soy una mujer adulta, con problemas y con un pesado bagaje existencial. El tiempo no corre marcha atrás. ¿Tan terrible te parece envejecer conmigo? Tú eres un hombre atractivo y con posibles. Seguro que te será fácil encontrar a una mujer más atractiva y joven que yo con la que rehacer tu vida. Pero yo no quiero otra mujer. Te quiero a ti. Por favor, Marcos, no te obceques. Tienes derecho a experimentar un amor nuevo. Y no la segunda parte de un amor de juventud. Atravieso el mundo en tu búsqueda. Te abro mi corazón. Te ofrezco una vida junto a mí y tú me aconsejas que busque a otra mujer como si el amor pudiera surgir así como así. Claro que puede surgir. Solo tienes que intentarlo. Seguro que no es tan difícil. No te has enterado de nada, Felicia. De nada. Marcos. Yo solo te haría la vida imposible. Por favor, hazme caso. No te voy a robar más. Espero que encuentres esa paz que tanto deseas. No hace falta que te acompañe a la salida. Ya sabes dónde está la puerta. Dios mío, ¿qué he hecho? Anímate y salgamos a dar un paseo. Ya verás cómo te sienta bien. No, no me apetece ahora. ¿Y si vamos al centro de compras? Se acerca el buen tiempo y tengo ganas de una de esas faldas de moda. Prefiero quedarme en casa. El bullicio de las tiendas me molesta. Bueno, pues juguemos una partida de cartas aquí mismo. Anabel, déjalo, por favor. Es mejor que vuelvas a casa. Seguramente tu padre y mi madre ya han terminado ya de hablar. Camila, no puedes seguir aquí encerrada. Regodearte en tu tragedia no te va a servir de nada. Ya lo sé. Sé que tienes razón, pero es lo que me pide el cuerpo ahora mismo. No solo me encuentro decaída, estoy irritada con todo y con todos. Yo solo quiero ayudarte, impedir que te hundas todavía más. Pero me agobias más obligándome a salir. Dándome órdenes, que si salir a pasear o ir a comprar. No son órdenes. ¿Cómo te voy a imponer yo nada? Llevo toda la vida obedeciendo a Felicia. Y estoy harta de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. Lo siento, no quería molestarte. Perdona, Anabel. Perdóname tú a mí, no tengo derecho a hablarte así. ¿Cómo les irá a tu madre y a mi padre? ¿Y si en este mismo momento se esté fraguando el matrimonio que nos unirá como hermanastras? La verdad, me encantaría tenerte como familia. Aunque no sé si serías capaz de aguantar a Felicia como madrastra. Si se diera el caso, yo no le arrendaría la ganancia. Yo también puedo ser una hijastra terrible. Que no me ponga a prueba porque puedo ser muy, muy mala. Espero que no lo seas con tu nueva hermana. Tranquila. Mi maldad solo se limita a las madrastras. Para las hermanastras solo tengo buenas acciones. A lo mejor lo que le vendría bien a Felicia ahora sería una hijastra terrible como tú. Si eso es lo que quiere, aquí me tiene.
Le ha rechazado esa mujer. No pierda un segundo en lamentarse. Es lo mejor que ha podido sucederle. Sé de buena tinta que Felicia es una bruja que le habría amargado la vida. Felicia no es una bruja. Es una mujer independiente y madura que no quiere unir su vida a la mía. Así de claro. Esa mujer es cualquier cosa menos clara. Ha estado jugando con usted, ¿no se da cuenta? Me ha dicho que no. Me ilusioné. Me ilusioné con la idea de revivir mi amor de juventud con ella, pero me equivoqué. La que se ha equivocado ha sido ella rechazándole. ¿Quién se habrá creído? Nunca debimos regresar de México, Anabel. Ni tú ni yo acabamos de adaptarnos. Hablé por usted. Yo sí que estoy bien aquí. Mañana hay elecciones y ni siquiera me interesa a quién voy a votar. Como si esa gente no tuviera nada que ver conmigo. Acabamos de llegar, como quien dice, de ese tiempo. Asúmelo, hija, asúmelo. En México éramos extranjeros, pero aquí no somos nada. No vamos a volver a México, padre. Y mucho menos por culpa de esa mujer. Aquí tenemos un futuro, en México no. No, eso no es cierto. Allá dejé intereses económicos y cuentas pendientes que podría retomar en cualquier momento. Quizás sea esa la señal que necesitaba para volver. España es nuestra patria, el lugar al que pertenecemos. Y ni esa mujer ni nadie puede quitarnos lo que es nuestro. Todo lo nuestro está allá, Anabel. Por eso debemos plantearnos regresar a México. Quizás sea el momento de afrontar de cara los problemas que dejamos cuando nos marchamos. Yo no quiero volver, padre. Me gusta este país, su gente. Y a usted también, no diga que no. A mí solo me interesaba una cosa de este país. Y no lo he conseguido. Acaban de rechazarle. Es normal que se sienta así. Pero pronto olvidará a Felicia. No lo tengo tan claro. No pienso volver a México de ninguna de las maneras. ¿O es que he olvidado por qué salimos de allí? No. No lo he olvidado, Anabel. Todo lo contrario. Lo tengo presente cada día más.